Sí, algo de las fotos, pero ¿Cómo es eso? ¿Está roto? es una tecnología, eres un huequito, ¿no? Me hace reír este Brandon, pero tiene un huequito aquí. Para grabar. El Brandon con su super cámara. Y por super Acá estoy. puedes grabar sin mí. ¿Ahí? Estoy adelante, sí, pero rote salgo tarde, siempre estoy atrás y ya no puedo ponerme esta chirra. ¿Y entras todavía se viene, no? Entro a veces muy puntual, pero estoy atrás y ya no puedo dormir. Pero sí puedo grabar todo. ¿Lo ves? ¿Cómo dice esa figurita? Buenos días. ¿Cómo dice esa figurita? La radiación siempre ha existido, ustedes saben. Antes, en el inicio de los tiempos, había mucha más radiación. Tal vez ha sido la causa por la que muchas personas también han llegado a fallecer, porque la radiación no es la misma en todos los lugares del mismo o de nuestro planeta. Por eso también ahí estamos viendo ese ejemplo. Entonces no es nada nuevo, siempre ha existido. Desde el descubrimiento de los rayos X por el señor Wilhelm Conrad Röntgen, han seguido trabajando con los rayos X de forma paralela, otros antes que Röntgen, como el señor Becquerel. Los esposos Curie trabajaban con radiaciones, trabajaban con elementos radioactivos, pero nadie sabía de los efectos nocivos que podían causar a las personas que son sometidas a altas dosis de radiación. Por eso en Alemania hay un cementerio donde se ha dedicado, como estamos observando, un monumento a todas aquellas personas, científicos, médicos, ingenieros, todas las personas que han trabajado con radiaciones y como efecto de las radiaciones han llegado a fallecer. Desde que se descubrieron los rayos X, una de las personas que trabajó harto con radiación, era el boom del siglo, fue el señor Edison. El señor Edison tenía como Röntgen ya descubrió los rayos X, entonces antes se fabricaban sus equipos de rayos X, y él tenía un ayudante, el señor Daly. Entonces, todo, como era su ayudante, casi todo hacía el señor Daly y trabajaba con las manos. Entonces, después de algún tiempo, apareció un enrojecimiento en las manos del señor Daly que con nada no curaba. Y fue así que Edison ya dejó de trabajar con las radiaciones porque sospechaba que lo que tenía el señor Daly había sido causado por la exposición a altas dosis de radiación. Por eso escribió artículos, libros, el señor Edison, alertando sobre el peligro que las radiaciones podían ocasionar en las personas. Pero fue hasta el año 1946 cuando el doctor Hermann Joseph Müller hizo trabajos experimentales. Para eso utilizó a la drosófila, que es una pequeña mosca de vinagre. A la drosófila la expuso a ciertas cantidades de radiación y después vio que cuando nacían nuevas drosófilas
vio que se había modificado mutaciones a nivel de los cambios genéticos. Entonces nacieron drosófilas sin alas, con alas cortas, con ojos más grandes, ojos más pequeños, sin ojos, ciegas. Entonces ese fue el principio de la radioprotección. El doctor Müller escribió libros sobre la radioprotección y los efectos nocivos de los rayos X. Por eso fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1946. ¿Cómo se miden los niveles de radiación? Hay dos tipos de radiaciones. La unidad biológica, que su unidad es la dosis eritema, y las unidades físicas, que también tienen sus unidades. ¿Cómo definimos a la dosis eritema? Es la cantidad de radiación que puede provocar el enrojecimiento de la piel semejante al de una quemadura solar. Ustedes saben, cuando uno se expone al sol por mucho tiempo, se le quema la cara, se le queman las manos, ¿no? Esa es una quemadura solar. Para que en el paciente, o en la persona que es sometida a altas dosis de radiación, se presente ese enrojecimiento, por ejemplo, si hablamos de radiología odontológica, deberían sacarle 1000 radiografías de una zona y en un tiempo mínimo, cosa que nunca se hace, ¿no? Eso demuestra que las dosis de radiación en radiología odontológica son mínimas, pasan desapercibidas. Entonces, esa es la unidad biológica. ¿Cuáles son las unidades físicas? Tenemos la dosis de exposición, la dosis absorbida y la dosis efectiva. La dosis de exposición, como su nombre lo dice, es la cantidad de radiación que existe en el ambiente. Aquí, por ejemplo, si hubiera radiación, esa es la dosis de exposición. La dosis absorbida es cuánto de esa radiación puede absorber una persona, cada una de esos. Pero la radiación no en todos causa el mismo efecto. ¿Y qué dice la dosis efectiva? En algunos de ustedes puede ocasionar, a algunos de ustedes les puede ocasionar daño, pero a otros no. Entonces, esos tres van ligados: la dosis de exposición, la dosis absorbida y la dosis efectiva. Exposición, lo que hay aquí, lo que está la radiación dispersa. Absorbida, lo que absorben. Todos vamos a absorber radiación, ¿no? La misma cantidad. Pero hay algunos cuerpos que sí, en algunos cuerpos sí se llega a presentar efectos, pero en otros, que son la mayoría, no. ¿Y cuáles son sus unidades? La que más utilizamos es esta, porque esto es lo que más nos interesa, el REM. Cuando medimos las dosis de radiación, medimos en sievert o en milisievert. Aquí con este ejemplo también mejor podemos entender la dosis de exposición, que es lo que está aquí, la dosis efectiva, lo que recibimos todos, o la dosis absorbida, y la dosis efectiva a quienes puede producir lesión. Aquí estamos observando la dosis de exposición, cantidad de radiación que está presente en el aire. Aquí tenemos una barrera de radioprotección, pero hay algunos rayos que están atravesando la barrera y son absorbidos por el personal. Y la dosis efectiva, sí, en el personal va a producir o no va a producir algún tipo de lesión. Aquí, por ejemplo, de la vida diaria, para también entender mejor esto de los tres efectos. Con esto más ustedes de memoria ya van a saber. Entonces tenemos la dosis de exposición, la dosis absorbida y la dosis efectiva. Supongamos que están las nubes cubiertas y va a granizar. Entonces, ¿cuál es la dosis de exposición? La cantidad de granizo que va a caer. La dosis absorbida, ese granizo le va a caer, a alguien le va a caer. Y la dosis efectiva, ustedes saben, algunas veces los granizos son tan grandes que llegan a lesionar.
Una vez a mi hijo le ha lesionado su dedo. Entonces, porque era muy grande el granizo. Entonces, con estos ejemplos han visto, se entiende mejor lo de las unidades físicas. Entonces, la radiación no a todos les va a atacar en la misma medida. Algunos sí, algunos no. Son efectos que se limitan al azar. No puedo decir, la radiación siempre va a causar daño. No. La radiación puede o no puede causar daño. La lesión puede o no puede ser mayor producida por radiación. Entonces, es un fenómeno, no podemos decir, como les digo, al azar. A la radiación siempre va a producir daño, no se puede decir eso. Además, todo depende de la dosis. La radiación natural aumenta con la altura. Fíjense ustedes en este ejemplo. Cuando las personas viven a nivel del mar, es mínima la radiación, 0,50 milisievert de radiación al año. Pero vean cómo va subiendo. Nosotros vivimos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Vean, de 0,50, cómo aumenta a unos 50 milisievert del año. Por año. Entonces, los que viven en el alto, por ejemplo, podríamos aumentar un poquito más, tal vez unos 75, ¿no? Milisievert por año. Entonces, estamos más expuestos a la radiación natural que a la radiación artificial, que una persona que vive a nivel del mar. Eso nos tocó, aquí nos tocó vivir, y bueno. ¿Cómo se mide también, cómo se sabe si la radiación provoca o no provoca lesiones? Tenemos dos tipos de efectos, el efecto determinístico y el efecto no determinístico, llamado también estocástico. De todo eso, ¿por qué lo he puesto así general? Porque es una definición que da la OMS. Entonces, las definiciones de la OMS no podemos alterar. Pero de todo esto que ustedes están leyendo, entonces, ¿qué es lo que sacamos como resultado, como resumen? Efecto determinístico. ¿Cómo se resume? Cuando la dosis de radiación determina la aparición o no de una lesión. Ese es un efecto determinístico. Si la dosis de radiación es baja, no va a haber lesión. Pero si la dosis de radiación es alta, va a haber lesión. Entonces, ese es el efecto determinístico. Cuando la cantidad de radiación determina la aparición o no de una lesión. Y aquí podemos observar, por ejemplo, si la persona es sometida a altas dosis de radiación, cuando se han producido los accidentes de Chernóbil, de las bombas nucleares de Fukushima, todo lo que ha producido esa explosión de las bombas nucleares, el primer síntoma que sentían las personas que ni siquiera estaban ahí, estaban lejos, pero cerca al lugar de esos accidentes, lo primero que tenían eran náuseas y vomitaban. Entonces es uno de los primeros indicios que indica que ha recibido alta dosis de radiación. En algunas personas se produce la unidad biológica, el enrojecimiento de la piel. Entonces después se enteran que ha habido un accidente de una planta nuclear. Y esto sí, algunos han visto el Chernóbil. Entonces, estas personas que trabajaban en la planta nuclear han recibido cantidades elevadísimas de radiación. Entonces, muchos de ellos cuando han sido internados han quedado así. Incluso nadie les podía tocar y ellos eran unos seres radioactivos. Emitían radiación, por eso nadie se podía acercar. Como dice la serie, entonces la esposa de uno de ellos quería entrar a verlo, pero no le dejaban entrar. ¿Por qué? Porque él emitía radiación, tanta radiación había recibido que emitía radiación. Y eso podía de alguna manera afectar a la esposa que encima estaba embarazada.
Entonces ella tuvo que pagar, que coimar al personal médico para que un ratito le dejen ver a su esposo. Entonces provoca también las dosis elevadas de diarreas y lo más grave y lo más importante es que provoca esterilidad, especialmente en los hombres. ¿Por qué? Porque los órganos de reproducción en el hombre son externos y en la mujer son internos. Entonces, altas dosis de radiación provocan esterilidad. El efecto estocástico es casi lo mismo. ¿Qué dice el efecto determinístico? La dosis de radiación determina la aparición o no de una lesión. ¿Qué dice el efecto no determinístico o estocástico? Dice, la dosis de radiación determina o no la aparición de una lesión, pero no su gravedad. Entonces, si ya está presente la lesión, no la va a agravar. Entonces, va a dejar que la lesión esté ahí. ¿Y esto cómo podemos entender mejor el efecto estocástico? El efecto estocástico se entiende mejor con los pacientes que tienen cáncer. No se olviden que una de las terapias contra el cáncer es someter al paciente a radiaciones, ¿no? Dosis de radiación un poco elevadas. ¿Para qué? Para tratar el problema de cáncer, no para agravar, no para que sea más grave el cáncer. Entonces se utiliza dosis de radiación, en este caso curativo, ¿no? Entonces aparecen en algunos casos las lesiones, pero no agravan el proceso. Ese es el efecto estocástico. ¿Y qué lesión provoca? ¿Qué es lo que se observa en personas que han sido sometidas a radioterapia? Se observa que se les caen los cabellos alguna vez cerca, si ustedes van cerca a la unidad de cáncer aquí en el hospital, las personas están con su pañueletita, porque se les cae el cabello. Hay también una fundación que recolecta cabello para hacer pelucas y donar a esas personas que han perdido sus cabellos. Se les cae las cejas, las pestañas y tienen enrojecimiento de la piel. Pero sin embargo, la radioterapia les cura el problema del cáncer. Entonces, determina la aparición de la lesión. En este caso, esos son los signos, pero no le agrava a la persona. Es más, en este caso le sirve para curar a la persona. Cuando sacamos una radiografía, existen pasos secuenciales para la obtención de las imágenes. Por lo tanto, debemos utilizar solamente una sola vez una película y un tiempo de exposición. Entonces, si seguimos los pasos secuenciales de manera correcta para la obtención de la imagen, no va a haber ningún problema. Estamos utilizando un solo tiempo de exposición. Pero si no tomamos en cuenta todos los pasos secuenciales que se debe seguir para obtener una imagen, entonces el beneficio tiene que ser siempre mayor que el detrimento. Entonces siempre a la primera tenemos que acertar, sacar una buena radiografía. Si repetimos 2, 3 veces, entonces estamos exponiendo al paciente, aunque sea mínima la dosis de radiación, 2, 3 veces. Entonces, eso no se tiene que hacer. Hay que evitar las repeticiones cuando se sacan radiografías. Todo esto de la radioprotección a nivel internacional, existe la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que obligatoriamente tiene que ser cumplida en todos los países del planeta. ¿En qué se basa la Comisión Internacional de Protección Radiológica? Basa sus estudios en 3 principios. ¿Cuáles son estos? La justificación, la optimización y el límite de dosis. ¿Qué dice la justificación? Toda exposición a la radiación tiene que estar justificada. No se puede someter a una persona a cierta dosis de radiación sin que esté justificada.
El principio de optimización dice que la dosis debe ser tan baja como sea razonable conseguir. Y eso es Tabacor, tan bajo como sea razonable. Y los factores relacionados con el individuo. ¿Cuál es el límite de dosis? Todo depende de a quién y cuándo se le saca la radiografía. Pero hay un límite de dosis que no se debe exceder. Entonces, los límites correctos se debe utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo, no es la misma dosis de radiación que se utiliza para sacar radiografía de un incisivo inferior que de un molar superior. El incisivo inferior va a ser menor y del molar superior va a ser un poquito mayor. Entonces, el límite de dosis también debemos cuidar en los equipos de rayos X que nos ayudan a determinar el tiempo de exposición. Por eso, la radioprotección ha sido dividida en radioprotección para el paciente y radioprotección para el profesional o para el radiólogo. Para el paciente se debe aplicar medidas de radioprotección antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. ¿Qué es lo que se tiene que hacer antes de la exposición? La prescripción de radiografía, ¿se va a sacar o no se va a sacar radiografías? La elección de la técnica, de tantas técnicas que hay, ¿cuál me va a servir para observar mi caso clínico en mi paciente? Y la selección del equipo, debemos tener un buen equipo de rayos X, debemos tener una buena película o un buen receptor de imagen. Eso ahorita vamos a ver mejor. ¿Quién prescribe una radiografía? ¿Qué dice? ¿Cuándo se necesita una radiografía? El profesional. La radiografía es un examen complementario al examen clínico. Si en el examen clínico no tiene la mayor información que le pueda permitir emitir un diagnóstico, entonces manda a sacar la radiografía. Entonces el profesional es el que pide o no pide la radiografía. El profesional también, de todas las técnicas que existen, él tiene que decir, necesito una radiografía periapical, convencional o digital, necesito una película aleta de mordida, necesito una película panorámica. Entonces, él es el que prescribe las radiografías, no es el técnico. Si el técnico ve que el profesional se ha equivocado, tiene que sacar la equivocación. Si el paciente dice, no, no es ese diente, es este, ni modo, tiene que sacar el que no es, porque tal vez después el profesional le dice, no, yo quería ver otra cosa en esa radiografía, ¿no? Entonces, si se equivoca o no, depende del profesional en su momento. Si se obtiene la radiografía, ya sea periapical o sea una panorámica, por ejemplo, entonces lo importante no es tener la imagen, lo más importante es saber interpretar. Entonces, si yo veo una radiografía y no sé lo que veo, entonces me puedo inventar algo y digo, no, sin motivo está mal esta radiografía, no se ve tal cosa, ¿no? Entonces hay que saber interpretar la imagen, porque la radiografía no miente, está ahí. El que no sabe es el que ve la radiografía y no sabe interpretar. Entonces, para observar una radiografía hay que saber interpretar esa imagen. La elección del equipo. Los equipos de rayos X odontológicos son modernos, muy modernos, los que en la actualidad se expenden en el comercio. Entonces, en estos equipos se cumplen todas las reglas de radioprotección que nos pide la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Entonces, la distancia del punto focal a la película es la correcta, 20 centímetros para distancia corta para periapicales con la técnica de la bisectriz, 40 centímetros para periapicales con la técnica del paralelaje, por ejemplo. El colimador. Los equipos tienen colimadores y tienen filtros.
El colimador es el accesorio de radioprotección más efectivo para el paciente, porque tiene la forma redondeada, es de plomo y solamente en la parte central existe un orificio redondeado que es lo que va, por donde se va a emitir la radiación. Por eso, y va a ir a una zona determinada, va a disminuir el ángulo de radioproyección. Entonces, no va a irradiar innecesariamente tejidos vecinos. Y los filtros. Los filtros son accesorios de forma circular, que también cumplen la función de radioprotección. Estos absorben radiación blanda, no absorben rayos duros. Entonces tenemos en los equipos modernos, tenemos todos los accesorios que permiten que este equipo funcione correctamente, aplicando medidas de radioprotección. Durante la exposición, no se puede sacar una radiografía sin proteger al paciente, ya sea adulto o ya sea niño, con un delantal de goma plomada. El plomo va a absorber la radiación, evitando que la radiación secundaria especialmente llegue a las regiones gonadales principalmente. Entonces, ¿cuál es la radiación secundaria? La radiación es primaria y secundaria. La primaria es la que se va a dirigir a la película, nos va a permitir obtener la imagen. Y la secundaria es la que no se dirige a la película, pero se dirige, por ejemplo, al ambiente, se dirige a otras partes de la cabeza, entonces puede dirigirse a la región subabdominal. Por eso se utilizan estos mandiles de goma plomada, especialmente para proteger la región subabdominal. Igual en los niños, hay que proteger la región subabdominal. Y en algunos casos, en algunas técnicas, decirle al paciente que cierre los ojos al momento de proceder a sacar la radiografía. Después de la exposición, ya hemos sacado una buena radiografía, pero tenemos que ver la imagen. La imagen está dentro de esa película, es una imagen latente que tenemos que transformarla en imagen visible y permanente. ¿Cómo? Tenemos que revelar la película, en el caso del sistema convencional, o tenemos que ver en el monitor de la computadora si hemos sacado o no hemos sacado bien. Si la revelamos, tenemos que obtener esta imagen con una buena secuencia de grises. Si dejamos poco tiempo en el revelador, la imagen va a ser blanca. ¿Qué hay que hacer? Hay que repetir. Si dejamos mucho tiempo en el revelador, va a ser más oscura. ¿Qué hay que hacer? Hay que repetir. Entonces, una buena imagen con una buena secuencia de grises nos va a permitir interpretar esa imagen y ver qué tipo de tratamiento voy a hacer en ese paciente. Para el profesional, también existen medidas de radioprotección, que son 3. Los principios también son 3. El tiempo, la distancia y el blindaje. Aquí está la fuente radiactiva, aquí está el equipo de rayos X. Entonces, aquí está el profesional que va a sacar una radiografía. ¿Qué dice? El tiempo. Cuanto menos tiempo esté el radiólogo o la persona que va a sacar la radiografía cerca a una fuente de radiación, vean, va a recibir menor cantidad de radiación, como estamos observando aquí. Cerquita recibe más, lejos recibe menos. La distancia se debe ubicar, aquí está, dice 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, a una distancia mínima de 2 metros, porque de 2 metros más allá ya no llega la radiación, por eso a distancia mínima de 2 metros. Y el blindaje, siempre se deben usar barreras de radioprotección que estén constituidas en su fabricación por una lámina de plomo de 1 milímetro.
para evitar que la radiación pase hacia el otro lado, como estamos observando aquí. Igual los ambientes donde están los equipos que emiten radiación tienen que tener las paredes cubiertas de plomo, las puertas cubiertas de plomo. Entonces la radiación no puede salir de esa sala. Y en este caso de la persona que va a sacar la radiografía se aplica la regla de posición y distancia. ¿Qué dice la regla de posición y distancia? El radiólogo se debe colocar en una posición de 135 grados y a una distancia de 2 metros. ¿Eso qué quiere decir? Aquí tenemos el equipo de rayos X. Siempre tiene que estar por detrás del equipo de rayos X. Si trazamos aquí un círculo, mide 360 grados. La mitad es 180 grados. Y aquí un cuadrante será 90 grados. Entonces solamente puede desplazarse en este lugar, en esta zona de 135 grados y siempre a una distancia de 2 metros. Antes los radiólogos utilizaban también mandil de plomo, más largo era el mandil de plomo para proteger la región subabdominal. Pero en la actualidad, con la regla de posición y distancia, ya no utilizan mandil de plomo. Lo que utilizan son barreras de seguridad radiológica. Estas barreras de seguridad radiológica, como ustedes pueden observar, tienen en la parte inferior unas ruedas que sirven para desplazarlas de un lado a otro. Además, en su interior presentan una lámina de plomo de 1 milímetro de grosor y tienen una ventanita que está cubierta por vidrio plomado y es por donde el profesional va a observar a su paciente que no se mueva y le va a dar las instrucciones necesarias. Entonces, antes el radiólogo utilizaba mandil de plomo, pero se ha comprobado que le causaba daño porque es bien pesado. Entonces, todo el día tenía que estar cargando el radiólogo el mandil de plomo y le provocaba molestias, especialmente en la columna. Por eso también ya no utilizan la regla de posición y distancia y las barreras de seguridad. Por ninguna razón, el profesional puede sujetar la película durante la exposición. Es el radiólogo o el paciente el que tiene que sujetar la película y el radiólogo tiene que aplicar la regla de posición y distancia. Entonces no puede sujetar la película porque está cerquita a la radiación primaria. Entonces no puede sujetar. En el caso de los niños que a veces son poco colaboradores pequeñitos, especialmente, su mamá ayuda. Entonces a su mamá se le coloca un mandil de plomo, lo agarra, se siente su mamá, lo agarra al niño, se le coloca otro mandilito de plomo y la mamá es la que nos ayuda. El radiólogo no debe agarrar la radiografía, no debe exponerse a la radiación primaria y en este caso si está cerca al equipo a menos de 2 metros se expone a la radiación primaria. El principio de la Comisión Internacional de Radiación dice el límite de dosis. No se debe exceder ciertos límites de dosis. Entonces, aquellas personas que son expuestas de manera ocupacional, como los radiólogos, por ejemplo, no deben exponerse, no pueden recibir pueden recibir solo hasta 100 milisievert en 5 años. Entonces no pueden pasar ese límite. Por eso también ellos utilizan, antes en la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en nuestro país estaba representada por el IPTEN, el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear,
que dotaba a cada radiólogo, por ejemplo, los docentes, los radiólogos de la facultad, teníamos los dosímetros personales, como estamos observando. Cada 3 meses nos cambiaban el dosímetro, ellos medían la cantidad de radiación que habíamos recibido y de acuerdo a eso se aplicaba la ley del trabajo. Pero en la actualidad ha sido cambiado por la gestora que se ocupa de radiación y electricidad, pero la gestora ya se olvidó de los radiólogos, todos. Entonces, nada, el IPTEM venía cada 6 meses a medir los equipos, si emitía o no emitía radiación. Entonces, está la dirección de radiación y energía, y electricidad y energía nuclear, se llama ahora. Entonces, ellos nunca van ni a medir los equipos, menos van a dar dosímetros, ¿no? Entonces, así son las cosas. En vez de mejorar, empeoran. Y peor todavía en este medio, en nuestro medio, que creo que ya se va a inaugurar o ya se ha inaugurado la planta nuclear del agua. Entonces, ¿bajo qué condiciones de radioprotección va a funcionar esa planta nuclear? Nadie sabe. Yo no sé, porque yo estoy pendiente de eso. Porque a mí me han invitado a cuando recién se estaba gestando eso de la planta nuclear. Pero no, yo escucho noticias, todo, pero nunca se habla de la planta nuclear. Tal vez los que viven cerca a la planta nuclear sabrán si se ha o no se ha inaugurado. La dosis máxima permisible. Se debe tener mucho cuidado con las mujeres embarazadas. Entonces, no puede ser mayor a 1 milisievert por año. Entonces, se dice, ¿no? A la mujer embarazada no hay que sacar radiografías, especialmente durante los 3 meses. Imagínense, la mujer embarazada de 1 mes y le súper recontra duele una pieza dentaria que necesita, no se la quiere perder, un tratamiento de conducta. Se requiere sacarle una radiografía. Entonces no le vamos a tener pues tanto tiempo con el dolor, ¿no? ¿Qué se hace en las mujeres embarazadas? Se les coloca 2 mandiles de plomo. Entonces se duplica la protección en el paciente y se utiliza dosis mínima, porque ¿qué es lo que protegemos? La región abdominal y la subabdominal. Entonces sacar una radiografía, pero evitar en lo posible sacar radiografías. Que a veces uno no sabe pues si está embarazado o no tampoco, ¿no? Y necesita una radiografía. Entonces se debe tener mucho cuidado también con el fetito que está en periodo de formación. En los hospitales o en lugares donde se sacan radiografías están ubicados lejos los ambientes donde están los equipos de rayos X. Incluso en algunos lugares no hay ni siquiera banquitos cerca, porque no tiene que haber personas, porque a veces es muy caro el plomo, entonces no cubren las paredes ni las puertas de plomo. Por eso no ponen banquitos para que las personas no estén cerca. Pero en otros lugares sí hay banquitos, todo. Tal vez esos lugares aplican medidas de radioprotección, ¿no? Tampoco podemos juzgar por qué están aquí, tal vez tienen sus láminas de plomo, ¿no? Pero siempre en todos los lugares donde existen equipos que emiten radiación se debe tener este símbolo. Es el símbolo que identifica a los lugares donde hay radiación. Entonces, si uno ve ese símbolo, tiene que alejarse de ese lugar, no estar cerca. Bueno, con eso hemos terminado el tema de hoy. Y esto entra también al primer parcial.